Muy buenos días, queridos estudiantes de primaria. Ahora vamos a continuar con nuestras clases con respecto a la fase inicial, la apertura, que aprendimos la clase anterior, que debemos movilizar rápidamente nuestras piezas, mover solamente los peones del centro, sacar lo antes posible los caballos, los alfiles, darle seguridad a nuestro rey. Ahora vamos a aprender qué pasa cuando nuestro rival no cumple, digamos, por decirlo de algún modo, con estos principios. ¿Cómo podemos aprovechar el hecho de que nosotros sí jugamos correctamente la fase inicial de la partida? Vamos a ver. En este caso, hacemos de cuenta como que somos las piezas blancas, a manera de ejemplo. Las negras contestan con el movimiento de 6. Es un buen movimiento, es el peón central que viene a proteger a su compañero de E5. Evita la salida a una casilla más activa del alfil de F8, por ejemplo, que le gustaría estar seguramente en C5. Pero no es nada grave, es un movimiento bastante razonable. Por el momento, digamos, no se puede criticar. Las blancas continúan sacando los caballos, siguiendo nuestros principios antes mencionados. Ahora, esta jugada ya es una jugada dudosa. Fíjense que el caballo está tapando la salida de su propio alfil. Está estorbando tanto a la dama como al alfil en su actividad y su posibilidad de desarrollarse. Las blancas, en cambio, continúan sacando sus piezas de manera muy activa. El alfil va a una diagonal larga, se recuerdan esta idea importante, atacando al peón de F7 que está en la cercanía del rey. Esta jugada ya es claramente un error. Ambos caballos están muy mal situados. A esto llamamos el desarrollo defectuoso. Es decir, no solamente se trata de sacar las piezas, sino de sacarlas a casillas adecuadas. En este caso, el caballo en E7 igual encierra al rey, a la dama y al alfil. Y de pronto hay la oportunidad de aprovecharlo de un modo muy concreto. Vamos a ver. Las blancas inmediatamente juegan caballo G5. Normalmente evitamos mover una pieza ya desarrollada en una fase tan temprana del juego, pero aquí hay un motivo muy concreto. Tenemos al caballo atacando ahora también el punto F7. Entonces ya sumamos dos atacantes por apenas un defensor, en este caso el rey, la pieza más vulnerable en el juego. Entonces hay una amenaza incluso ya de dar jaque mate. Si fuera turno de las blancas, moveríamos alfil por F7, jaque mate. El rey no podría capturar al alfil, ya que el caballo protege esa casilla ahora, luego de su salto a G5. Las negras cometen un error, solo ven el ataque al peón y se olvidan precisamente de que el verdadero objetivo era el rey. No fue posible defender la posición debido a que la posición extraña, vamos a llamarle así, de los caballos, quitando la salida de los alfiles, no permitió hacer un movimiento defensivo razonable. A esto llamamos entonces desarrollo defectuoso. Las piezas deben tener cierta armonía, deben colaborarse entre ellas. ¿Qué otro error es muy frecuente entre los principiantes y que debemos aprender a aprovechar? Esto es cuando la dama sale muy temprano. Recuerdan que llamamos desarrollo la salida de los caballos y los alfiles. Y habíamos mencionado que la dama, en especial, también las torres, no deben movilizarse muy temprano porque van a enfrentar a muchas piezas que son de menos valor y que van a estar encantadas de cambiarse por ellas. Vamos a ver tres cortas partidas de un gran ajedrecista de muchos tiempos atrás, un monje italiano que se llamaba Gioacchino Greco. Estas partidas se jugaron en el año 1620 en Italia y han quedado como excelentes modelos de cómo jugar de manera correcta la apertura y cómo enfrentar a la idea equivocada de sacar muy temprano a la dama. Las blancas juegan caballo F3 y las negras hacen el movimiento dama F6. Esta jugada no vamos a decir que es un grave error, pero no es lo más adecuado para defender al peón de E5. Como antes habíamos recomendado, caballo C6 sería la jugada más adecuada.
El Greco nuevamente hace la jugada activa del alfil a C4 y ahora vemos la idea que tenían en realidad las piezas negras. Atacar con la dama a los peones que están indefensos momentáneamente en E4 y G2. Esto se conoce en ajedrez como un ataque doble. Es muy frecuente entre los aficionados sacar muy temprano la dama con esta idea de que su rival descuide las piezas. Sin embargo, vamos a encontrar una clara refutación. Las blancas simplemente continúan con los principios de la apertura, le dan seguridad a su rey. Y las piezas negras consideran que pueden ganar un peón. Pero si observamos bien la posición, resulta que la dama se ha colocado en la misma columna donde está el rey. Nosotros ya podríamos jugar, por ejemplo, la torre a E1. Pero hay que ser muy cuidadosos. Cada vez que una pieza se mueve debemos observar todos los ataques y defensas posibles. En este caso, la dama está atacando también a nuestro alfil. Ya sería un grave problema que nos capturen un peón y el alfil al mismo tiempo. Pero aquí hay una pequeña sorpresa con el que se encuentran las piezas negras y es alfil por F7. Una jugada que normalmente sería un error, porque decimos, bueno, nadie está defendiendo el alfil, entonces lo capturo. Pero ahora la salida temprana de la dama y el movimiento del rey constituyen un grave error. Ambas piezas quedaron a salto de caballo, es decir, el caballo con el movimiento G5 jaque y ahora además atacamos a la dama. Dos piezas demasiado valiosas que dicen las reglas del juego, debo salvar el jaque al rey y entonces al tener que mover el rey se pierde la dama. Vamos a ver qué hubiese pasado si hubieran jugado de un modo un poco distinto las piezas negras. Las mismas jugadas iniciales, vamos a ir rápidamente por eso. Y ahora, nuevamente, ya sabemos, nuestro excelente truco para el ataque doble, alfil por F7. Ahora no vamos a capturar, digamos que las negras aprendieron la lección y saben que perderían la dama. Entonces deciden mover el rey a la casilla E7, donde no está atacado. Pero ahora las blancas van a continuar un ataque directo al rey, aprovechando que su propio rey está seguro y que ellas han movilizado sus fuerzas. Aquí, por ejemplo, es una buena jugada caballo a C3. El caballo saldría al juego atacando al mismo tiempo la dama. Pero una jugada más directa es la torre, porque además de atacar la dama, observen el detalle de que apunta sobre la misma columna donde está colocado el rey. La dama al ser más valiosa, aquí vemos el gran problema de sacar la dama muy temprano en el juego. Tiene que escapar porque no puede cambiarse por una torre, sería una gran pérdida material para las negras. Recordemos, la dama vale 9 puntos, la torre solamente 5. Es una pieza valiosa, pero no tanto como la dama. Ahora, aprovechamos también que el caballo de F3 protege a la torre en E5 y capturamos el peón atacando de manera directa al rey. En una partida, las negras eligieron tratar de refugiarse en la casilla de 8, buscar la protección de sus piezas. Pero ya es demasiado tarde y aprovechando ahora el alfil de F7, la torre llega a la última fila dando jaque mate. Una figura que podríamos calificar como una especie de mate del pasillo, ¿verdad? Entonces, en esta posición, fíjense que hay una perfecta coordinación del caballo, el alfil y la torre. ¿Cómo fue esto posible? Gracias a el desarrollo, piezas activas que jugaron hacia el centro y buscar la seguridad del rey. Mientras tanto, las negras se entretuvieron moviendo la dama de aquí para allá y capturando peones que no tenían importancia en el juego. Veamos un último ejemplo para entender un intento de mejor defensa todavía de las piezas negras. El ajedrez es la búsqueda continua del perfeccionamiento en el análisis, en los sistemas de ataque y defensa. Repetimos los mismos movimientos. Y ahora las piezas negras no van a ir a D8, donde recibieron mate, ¿recuerdan? Ahora eligen capturar el alfil, lo cual parece una muy buena idea. De hecho, hemos perdido una de nuestras piezas en ataque. Pero ahora continuamos con una jugada hacia el centro, en este caso el peón se mueve a D4, y observen que el alfil de C1 está atacando a la dama. La dama debe
apartarse de una casilla no atacada, en este caso elige la casilla F6. Y ahora, antes de que el rey pueda organizar su defensa, con movimientos como por ejemplo, peón a G6 para darle un refugio en la casilla G7, las blancas continúan inmediatamente el ataque. El ataque más efectivo suele ser el jaque. Entonces, caballo G5, jaque. Observen nuevamente cómo la torre no deja regresar el rey a la protección de sus piezas. Y la dama es demasiado valiosa para cambiarse por el caballo. Entonces, no es una pieza que nos es útil en la etapa inicial para defensa. El rey juega a G6 y ahora sumamos otro atacante y nuevamente dando jaque. El rey atacado, dama F5 es una jugada reglamentaria, pero es una jugada absurda porque capturaríamos simplemente a la dama. El rey se mueve, pero está demasiado expuesto al ataque de las piezas blancas, que siguen sumando atacantes. Normalmente no movemos los peones que están frente al rey, pero aquí hay un motivo concreto, y es seguir atrayendo al rey negro hacia una posición de ataque. En la partida real, aquí las piezas negras decidieron rendirse, es decir, abandonar la partida. Vamos a ver qué hubiera pasado si, por ejemplo, el rey elige retroceder para no quedar aún más expuesto. Pero en este caso tenemos un bonito jaque mate con el movimiento caballo F7. Esto se conoce como un jaque doble. Tanto el alfil como el caballo están dando jaque al rey. Por lo tanto, solo le quedaría mover a una casilla. No sirve, por ejemplo, que la dama intente capturar el caballo. Es una jugada ilegal, ya que el alfil continuaría dando jaque. O interponer un peón tratando de proteger el jaque diagonal tampoco sirve, porque el caballo continuaría dando jaque. Entonces, si el rey intenta moverse, en esta casilla está el ataque de la dama y esta línea está controlada por la torre y el peón. Entonces es jaque mate. Si el peón es capturado, ya que el peón no tiene defensa, nos encontramos ante el problema que la dama, protegida por el caballo de G5 en la casilla H3, logra dar también jaque mate. El caballo está protegido tanto por la torre como el alfil. Este alfil además cumple una función muy importante quitando la única casilla de escape que podría tener el rey en F4. Y la dama es una pieza muy poderosa que quita prácticamente casi todas las casillas al rey. En este caso solamente están libres G5 y F4. Recuerden esta idea muy importante que ya la hemos mencionado muchas veces, que se llama el mate del ayudante. El caballo permite a la dama acercarse lo suficiente al rey como para quitarle todas las casillas. Entonces, recapitulamos aquí. Es muy importante el desarrollo, pero el desarrollo es algo concreto que debe ser bien realizado. No basta con simplemente decir, voy a sacar mis piezas. Las piezas deben salir hacia el centro del tablero de manera armoniosa, sin estorbarse entre ellas, y buscando los caballos la posición central, los alfiles las diagonales más largas. Otro tipo de jugadas pueden sufrir serios problemas. Si las piezas se estorban, podemos lanzar un ataque inmediato contra el rey. Y si nuestro rival se entretiene sacando piezas muy valiosas como la dama, los problemas que puede tener es que esa dama puede ser capturada o que podemos aprovechar los ataques a la dama combinándolos con el ataque al rey y en ambos casos obtener ventaja. Muy bien, entonces espero que estas explicaciones les hayan servido mucho, véanlos con detenimiento, repitan la lección cuantas veces sea necesario. No se trata de memorizar, sino de entender las ideas y luego aplicarlas en nuestra propia práctica.